Hechos, en su capítulo 8. En el libro de Hechos, en su capítulo 8, versículo 1 al versículo 5. ¿Lo tienen, hermanos? Escuchemos qué dice la palabra de Dios. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hermanos, quiero dejar algunos pensamientos que tenemos en este texto bíblico, y quiero suplicarles, mis hermanos, que veamos un poco sobre el trasfondo de lo que es la pereza espiritual. Sobre esto vamos a detectar un poco. La pereza espiritual es muy tentador. A veces el cristiano ya no es fuerte en la oración. A veces ya no es fuerte en lo que es la lectura de la palabra de Dios. Pero a veces lo más triste es que ya ni pone en práctica lo que debe de ser su responsabilidad como un gran evangelista. Todos hemos sido llamados el don de ser evangelista, como en el caso de Felipe. Eso es muy cierto. Hay habilidad en la vida de ciertos hombres porque la gracia de Dios les ha dado ese privilegio de ser evangelistas, que con una predicación se convierte en cientos, o se convierte en miles, o se convierte en 5 o 10 o 2 o 1, pero siempre hay resultado. Pero Dios ha dado esta gracia a estos hombres con el nombre de evangelistas, o sea, tienen el don de ser evangelista. Pero no tenemos que olvidar lo que Dios delegó a la iglesia para que cumpla la gran comisión sin ser evangelista, sin tener el don de ser evangelista. Dios llama a la iglesia para que todos aprendamos a ser responsables para cumplir la gran comisión. O sea, testificar de nuestro Señor Jesucristo como Salvador y como Señor a las personas que no han llegado a comprender qué es el hermoso y bendito evangelio. Este es uno de los problemas que hay hoy en día en la iglesia. Nos gustan mucho los cultos ceremoniales, somos tentados a ser religiosos, y eso es parte de la vida cristiana, pero a veces cumplir la gran comisión ya no es fácil, porque para muchos a veces hasta vergonzoso es, me da vergüenza hablar del evangelio. Y la iglesia como si que ha sido tentado en caer en estos niveles de desobediencia delante de Dios y que no agrada a Dios. Y hoy la palabra de Dios quiere enseñarnos un poco en lo que Dios permite, para enseñar a la iglesia cómo ser responsable para evangelizar, para presentar a Cristo, no importando si tiene el don de evangelista, si lo tiene o no lo tiene, porque Dios quiere que la iglesia evangelice. Y entonces viene la palabra de Dios y nos lleva a una reflexión. La iglesia de Jerusalén tenía ciertos defectos, y los defectos que acá encontramos es que la iglesia se había acomodado a su sistema religioso, a su sistema de reunión, a su sistema nada más, en donde ellos podían estar muy tranquilos, muy serenos,
y olvidarse de la razón del por qué existe la iglesia sobre este mundo, que es sobre el testificar de Jesucristo, que es hablar de Jesucristo. Y está enfocado a la iglesia para que la iglesia aprenda su responsabilidad. Pero la iglesia acá había sido tentado en no ser responsable. ¿En qué sentido no ser responsable? Nadie quería ver más allá de sus cuatro paredes, más allá de sus reuniones. Nadie quería ver que hay otras colonias donde se podía llevar el evangelio. Nadie tenía ese deseo de poder testificar de Cristo en otras regiones alrededor de Jerusalén. No había ese deseo, esa pasión para presentar la palabra de Dios de parte de la iglesia. En otras palabras, la iglesia había caído en una etapa tan fría, donde pareciera ser que no reflexionaban, no meditaban en lo que en realidad era la responsabilidad de la iglesia, independientemente del don de evangelista. Dios dio la gran comisión a la iglesia, no solo a los evangelistas. Tenemos que respetar la Biblia, que enseña la palabra de Dios, que está el don de ser evangelista. Ya hemos dicho, tal como está en la Biblia, Felipe. Gloria a Dios. Pero también Dios dio el privilegio a la iglesia para testificar y predicar de Cristo en todas las colonias, en los pueblos, en las naciones. Pero la iglesia acá de Jerusalén se había acomodado. Y como se había acomodado, Dios tuvo que permitir otra forma de evangelizar donde a ellos no les gustó mucho. Tuvo que levantar a un hombre llamado Saulo de Tarso, y empezó a perseguir a la iglesia. Empezó a masacrar a la iglesia, empezó a arrastrar a la iglesia. Empezó a llevar a hombres y a mujeres ante el tribunal, ante el Sanedrín, para que pudieran ellos ser juzgados y que dejaran de estar hablando de Cristo, aunque solo sea en su comunidad. Pero era la forma como Dios estaba despertándoles a ellos para que se dieran cuenta que tenían responsabilidad más allá de donde estaba establecido la iglesia. A ellos les costaba entender, ver más allá de su frontera, más allá de su pueblo, más allá de su capital. Les costaba entender eso. Y Dios tuvo que permitir una persecución muy triste, que el resultado, independientemente del dolor que sufrieron los hombres leales, los hombres que eran temerosos de Dios, los hombres que sabían la voluntad perfecta de Dios, independientemente de los niveles de sufrimiento que pasó la iglesia, Dios tuvo que permitir que ellos despertaran, porque a través de una persecución ellos llegaron a testificar en las otras comunidades. Pareciera ser que eso necesita la iglesia hoy en día. No mucho nos gusta. Nos gusta ver muchas veces la flaqueza de un grupo, de otro grupo, y Dios en su misericordia lo permite para que nosotros reflexionemos y aprendamos. Pero en este caso Dios está enseñándole a la iglesia de Jerusalén. ¿No se acuerdan que yo les di la gran comisión? La gran comisión de testificar de mi nombre, de predicar de mi nombre, de que hablaran quién era yo, qué había pasado en sus vidas. Esto estaba un poco frío, estaba en el olvido en la vida de muchos hermanos, y quizás lo tenían en mente pero no lo practicaban, hasta que llegó la persecución. Fueron sacados de Jerusalén, llegaron a Samaria, llegaron en otros lados, en otras regiones, y hasta ahí empezaron a hablar de Cristo. Y miren cuál fue el resultado de esta frialdad o esta rebeldía: bendición. ¿Cuál fue el resultado? Bendición. ¿Saben por qué bendición? Porque cuando Dios empezó a sacudir a la iglesia, hasta ahí despertaron. Si teníamos que evangelizar y presentar a Cristo, pero se nos ha olvidado, o solo lo tenían en mente y no lo practicaban, y ahora fueron llevados, arrastrados, perseguidos, algunos muertos. Uno de las primicias de esa persecución fue Esteban, y fue de gran privilegio Esteban dando testimonio público de su fe, impactando su fe, resplandeciendo su vida personal
para que la humanidad se diera cuenta, las religiones se dieran cuenta, el mundo judío se diera cuenta, lo que es la gloria de Dios en la vida de un hombre nuevo. Él tuvo que hablar de Jesucristo antes de morir, pero también aquellos quienes fueron alcanzados por la persecución y sacados fuera del país, fuera de sus fronteras, fuera del lugar de Jerusalén, también llegaron predicando el evangelio, llevando el evangelio. Si nos preguntamos a nosotros mismos, ¿a cuánto les ha llevado usted el evangelio? ¿A cuánto nosotros hemos llevado el evangelio independientemente de nuestras actividades dentro de la congregación? O por lo menos pues traer a alguien para que venga al culto y escuchar, por lo menos. Pero a veces hasta eso se nos olvida. Alguien me decía, mire pastor, es que a mí me cuesta, me da miedo, apenas logro entender el evangelio, pero por lo menos lo puede traer para que escuche el bendito evangelio. Mientras que madure el cristiano, pero que aprenda a dar testimonio de su fe. Y miren mis hermanos, a mí me sorprende porque lo que hoy estamos leyendo acá en Hechos capítulo 8 debe de ser el corazón del por qué debemos de tener cultos evangelísticos. No solo con el propósito de escuchar un sermón evangelístico acá en el templo, sino ponerlo en práctica y traer amigos, traer invitados o llevar el evangelio a los vecinos o en otros pueblos o en otros países, si Dios en su gracia así nos los permite. Me sorprende mucho, mis queridos hermanos, cómo la Biblia menciona a Esteban con ese testimonio de hombre piadoso, para que nosotros recordemos que en medio de tanta debilidad siempre hay hombres fuertes, temerosos. También Dios saca a luz lo frío que puede caer la iglesia cuando no le apasiona un culto evangelístico, pero no con el propósito nada más de llegar y participar, sino de compartir. Porque eso es el enfoque bíblico, que aprendamos a compartir. Esto va muy ligado a lo que le pasó a la mujer samaritana. Yo he encontrado al Mesías, me dijo mis verdades, vayan a escucharlo. Y después el testimonio de la gente. Ahora ya no solo creemos por tus palabras, sino porque lo hemos visto, lo hemos encontrado. Hermanos, esta es la gran bendición de tener cultos evangelísticos. Que no solo sea el de venir, sino ¿a quién me puedo llevar? ¿A quién puedo traer? Para que escuchen la palabra del Señor. Para que nos demos cuenta que si la iglesia puede caer en algo frío, como le pasó a la iglesia de Jerusalén, ellos les costaba entender que el evangelio también era para los gentiles. Ellos enfatizaban solo el mundo judío, hasta que Dios en su gracia alcanzó al apóstol Pablo y Dios le delegó a él la responsabilidad de ir a los gentiles. La iglesia fue madurando más para alcanzar a los gentiles a través del ministerio de Pablo y de otros, pero es para que nosotros entendamos que ahora el evangelio es universal, es para todas las razas, es para toda lengua, es para toda nación, para que nosotros entendamos que si la iglesia cae en algo frío, el Señor de alguna o de otra manera, en su momento oportuno, algo puede permitir para despertar ese interés que debe de ser de responsabilidad para poder agradar a Dios. En esto había caído la iglesia de Jerusalén, todos contentos, no había problema, todos dando testimonio del mundo judío, pero no querían salir de sus cuatro paredes o de su capital. No despertaban. Y Jesucristo fue claro en recordarles en la gran comisión. Fue claro antes de que Él partiera al cielo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esta responsabilidad lo había evadido la iglesia. Y como no despertaban como iglesia, el Señor tuvo que permitir una persecución. Doloroso, duro, pero a veces el cristiano no entiende con bonitas palabras, con el amor de Dios, pues Dios tiene que permitir un azote para que
entendamos. ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que nos estamos enfriando, evadimos responsabilidad. Y si bien es cierto, hermanos, que aunque no podamos cumplir todo, pero Dios siempre quiere que nosotros hagamos lo mejor sobre lo que es agradable delante de Dios, en lo que es la base de lo que es un culto evangelístico. Esa es la realidad. Si nosotros recordamos entonces acá, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Qué hermoso, hermanos. Y esto solo me imagino que le hizo recordar a Felipe, bueno, si mi maestro ya pasó por Samaria, ¿y por qué todavía tenemos problemas de llegar con esa gente? De llegar con nuestros hermanos que se han mezclado con otras naciones, que se han casado con otras naciones, porque eso era la cultura de los samaritanos. Son judíos pero mezclados con 5 culturas. Me imagino que Felipe pasó eso en su mente. Si Jesucristo ya pasó por Samaria, si ya llevó las buenas nuevas a la mujer samaritana, y ahora nosotros como iglesia, como si que no nos interesa, y miren lo que me dice acá la palabra del Señor. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Eso quiere decir que Jesús alcanzó una aldea, pero habían muchas más. Es posible que su hermano en la fe o una iglesia ya alcanzó una colonia o una familia o una comunidad, pero hay muchos más. Es posible que su vecino ya es cristiano, pero hay muchos más que no son cristianos. Es posible que una aldea fue alcanzado, pero hay otras aldeas. Es posible que alguna familia fue alcanzada en alguna aldea, pero muchos más no. Cuando yo pienso en esto, la razón del por qué nosotros debemos de tener cultos evangelísticos es para recordar lo que le pasó a esta iglesia en su debilidad, en su flaqueza. Que Dios a veces tiene que permitir un azote para despertar, para poder parpadear y decir, ¿y qué nos está pasando? Es que algo no hemos estado haciendo tan bueno. Esto me hace recordar lo que le pasó a la iglesia de Canaán allá en Chimaltenango. La iglesia Parramos ha sido una iglesia misionera, ha levantado 7 obras nuevas, y de sus experiencias hay una que a mí me impactó bastante. La experiencia que le pasó con Canaán, porque la iglesia Parramos no había pasado esa experiencia. Entonces vienen los hermanos de Canaán y dicen, hermanos, queremos que la región nos puedan apoyar, queremos levantar una nueva obra, pero en un lugar donde no ha llegado el evangelio. Y algunos hermanos empezaron a reírse. ¿Y dónde no ha llegado el evangelio? Ya todo mundo conoce el evangelio. Era la perspectiva de la mayor parte de líderes. Y el pastor Victoriano se levantó y dijo, hermanos, eso no es cierto. Sí hay en algunas áreas, pero no en todo. Ya hicimos la investigación, estamos en una frontera con Honduras y Guatemala, lejísimos, a 5 o 6 horas mínimo, y en esa comunidad no hay ni siquiera un grupito evangélico, ni siquiera una familia. Y por cierto, es terrible llegar en ese lugar, porque si escuchan algo fuera de su religión, no sale vivo. Y todos se quedaron así, ¿será cierto o no? Pero curiosos algunos, bueno, vamos a ver pues. ¿Y qué si un hermano de Parramos, pastor, yo puedo apoyar? Claro, hermano, vaya. Bueno, entonces yo voy. Fueron. La triste noticia es que el hermano venía llorando. ¿Y qué te pasó, hermano? Le rompieron los vidrios a mi camioneta. Los rayaron, le pincharon las vías, que si más le prendían fuego, hermano. Que si era cierto, allá odian el evangelio, allá no quieren saber nada del evangelio. Pero hay una persona que se convirtió al evangelio, solo que la comunidad todavía no sabe quién es. Y los hermanos es su punto de contacto que tienen ahorita como iglesia,
y están trabajando de manera informal para que poco a poco hagan amistad con la comunidad. Lo cierto, hermanos, es que ahora ya tienen un pedazo de terrenito donde congregarse, ya hay como unas 4 o 5 familias grandes, pero tuvo que morir por lo menos, tuvieron que morir 2 hermanos en la fe, tuvieron que salir golpeados algunos, tuvieron que asustar al pobre piloto de la camioneta, pero de esa manera las iglesias de allá despertaron y dijeron: realmente, hermanos, nosotros nos hemos olvidado de la gran comisión, que no es solo en nuestro lugar donde estamos, sino también invertir tanto en recurso humano y económico y en tiempo allá donde no ha llegado el hermoso y bendito evangelio. Y esto es el trasfondo de acá. Cuando estamos hablando de culto evangelístico, Dios por alguna razón ha estado moviendo el corazón de algunos hermanos para que otra vez se levante el culto evangelístico. Pero damos como apertura recordando lo que acá pasó, que la iglesia se había enfriado, la iglesia había caído en irresponsabilidad y Dios tuvo que darles un azote con una persecución terrible, donde tuvo que morir Esteban, donde tuvieron que sufrir muchos hermanos. De esa manera fueron sacados de su lugar para ir en otros lugares y empezaron a hablar de Jesucristo. Solo así se esparció la iglesia. La aplicación para hoy es: ¿qué ha pasado con nuestra congregación? ¿Qué ha pasado? ¿Nos interesa? ¿No nos interesa? Porque están las malas interpretaciones. No lo hacemos, pastor. Para eso están los evangelistas. Claro, hay evangelistas que Dios les da la dicha de que se convierten en 5, 2, 10, 100, 1000, 2000. Pero noten que la iglesia es participativa en esto. Y cuando la iglesia descuida esto, el Señor de alguna manera va a usar algunos medios o va a permitir algunos eventos no muy agradables para nosotros, pero por nuestra necedad, por nuestra negligencia. Y no esperemos que el Señor nos jale la oreja. ¿Cuántas obras ha levantado esta iglesia? ¿Cuántos han ido a participar en levantar nuevas obras, nuevas acciones, apoyar nuevos ministerios nuevos? No, hermano. Cuando yo llegué a Parramos, bueno, pastor, por ese lado el Señor nos ha bendecido. La iglesia es una iglesia misionera, tiene 7 iglesias establecidas, tiene otros campos nuevos, y lo último se levantó allá en San Lucas, Tolimán. Empezamos con 2, 3 personas, 5, 10, ahora hay como 70. Es lo último que se tiene allá. Como iglesia, porque esta es la reflexión de un culto evangelístico. Que se evangelice a las personas no solo en nuestras actividades locales, sino también pensar en que podemos ir más allá de nuestro lugar de ubicación, porque Dios tuvo que despertar a la iglesia para poner en práctica esto. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo las iglesias? He vivido mucho el campo misionero. No hay como lo tenemos. Es ahí donde se ve ese impacto de la palabra de Dios, que Dios en su gracia quiere que las culturas entiendan qué es el bendito evangelio. Y hoy, hermanos, si esta iglesia había caído en niveles fríos, en niveles de violencia colectivamente, nos debe de hacer recapacitar a nosotros. ¿A cuánto estamos presentando a Cristo? Por lo menos diga, mire, yo alcancé a entender qué es la salvación cuando Él me perdonó.
para que la gente se dé cuenta, bueno, ¿qué hacen esos evangélicos? Porque es tentador ser religioso. Y es tentador malinterpretar la Biblia. No, yo no lo hago. Otro hermano me dijo, yo pago evangelistas. Yo no tengo que ver nada con eso. No, claro que sí tiene que ver. Usted lo puede hacer. La iglesia es responsable de esto, porque es la voluntad de Dios Padre en hacer la gran comisión. Otros dicen, no, ese es problema del pastor. No, no es problema el pastor. Otros, ese es problema del evangelista. No, no es problema del evangelista, ese es problema de la iglesia. Dios no quiera que nos despierte con un jalón de orejas, pero en su momento el Señor nos va a enseñar cuál es su perfecta voluntad, llamándonos la atención.